Bueno. Según el programa, deben ser las 12:05. ¿Vamos bien? 12:03. Clavadísimo. Tenemos on time perfecto, ¿eh? Muy bien. Está muy bien. Bueno, y al momento todo esto es gracias a que mucha gente está trabajando detrás. No, de hecho llevamos 3 charlas, quedan 3 charlas. Esto todo cuadra, ¿eh? Está bien pensado. Esto hay mucho cerebro detrás pensando esto, ¿no? Hay gente aquí, que esto del cerebro yo siempre he pensado, yo no soy muy malo en esto. ¿Cómo es? ¿Lo del hemisferio derecho es una cosa, el Déjalo. No, pero hay una gente que unos hemisferios más para pensar, otros más artísticos. Déjalo, es igual. No es exacto así, pero si queréis un dato muy chulo, sobre todo para saber en marketing, porque de chistes no vive el hombre solo, sino también de ciencia. Y si queréis explico otro chiste. No, es igual, después. Pero no sé si sabéis que el cerebro pesa más o menos un 2% del peso corporal, pero gasta un 20% de la energía que gastamos al día. ¿Vale? ¿Eso qué pasa? Que obliga al cerebro pues, a automatizar muchas cosas. Lo intenta pasar al subconsciente para que así, cuando conducimos, pues no estar pendiente de todas las señales de los coches, de hablar con el compañero. Intenta automatizar. Y esto, si lo pasamos al mundo de los negocios, es cuando pues, automatizamos tareas, cuando tenemos que digitalizar para automatizar. Y es muy importante escuchar hoy a Bego Romero, que nos hablará de esto mismo, de automatizar el negocio y vender 24/7, incluso cuando estamos vendiendo. ¿Pero con el cerebro derecho o el izquierdo? Es igual, los dos. Vale. Un aplauso para Bego. Un aplauso para Bego. Muchas gracias. Hola a todos, chicos. ¿Me escucháis bien? Bueno, después de Celia, yo es que me ha explotado la cabeza sacando aquí un conservador en medio del escenario. Yo no voy a hacer eso, pero sí que voy a sacar un montón de contenido que espero que os explote la cabeza. Tenéis que prestar mucha atención porque yo normalmente vengo con muchas cosas que contar, muchas cosas que enseñaros, así que hoy vamos a ver algo de embudos de venta. ¿Os suenan los embudos de venta? Levantad la mano si es así, los que conozcáis los embudos de venta. Bueno, Celia ha hablado un poquito de los funnels, que al final el funnel es un embudo de venta, es lo mismo, pero en inglés. Y hoy vamos a hablar de cómo implementar los embudos de venta para vender 24/7 en nuestro negocio, gracias a ellos y sobre todo a la automatización, que hoy en día nos tiene que romper la cabeza con esto y tenemos que aprenderla sí o sí porque es presente y futuro. Así que vamos con ello. Bueno, para que sepáis quién soy estratega, consultora de negocios en begoromero.com, además tengo una agencia de marketing y hace unos añitos me dieron el premio a la mejor marca personal del sector del marketing en 2021, patrocinado por, ahí lo tenéis, Google, Facebook, Telefónica y otras empresas. Y vamos a ello. Un embudo de ventas, al final, es un proceso por el cual pasamos de transformar a las personas que no nos conocen de nada en clientes y promotores de nuestro negocio o proyecto, si somos una marca personal. ¿Vale? Al final se trata de un proceso en el cual pasan de no saber quiénes somos a vernos en redes sociales, por ejemplo, a luego ver un post y decir, ostras, me voy a descargar esta guía gratuita y voy a entrar a ver qué tiene esta persona por aquí. Y después de ver esto, empieza a recibir unos correos electrónicos, empieza a recibir unos impactos publicitarios y nos acaba contratando. Acabamos siendo la decisión de esta persona. Y luego acaba hablando a su amiga y le acaba diciendo, oye, mira, esta persona me ha ayudado en este problema que yo tengo. Básicamente eso es un embudo de ventas. Es un proceso. Desconocidos, visitantes, datos, compradores y promotores. Hoy vamos a destripar todo este embudo de ventas. Celia ha estado aquí contando sin diapositivas, pues yo os traigo diapositivas por 1000 para explicar cada uno de los puntos cómo tenemos que trabajarlo. Y ojo, un embudo de ventas lo tiene que tener cualquier negocio. O sea, no me vale un negocio, sea del sector que sea, que no tenga un embudo de ventas. Porque es que hasta con un comercial podemos tener un embudo de ventas. Esto no es algo solo digital. Vamos a ver toda la parte digital, pero también es verdad que en un negocio más tradicional también se puede aplicar. Simplemente con ofrecer un análisis gratuito de la empresa podemos vender un servicio de consultoría. Con eso ya estamos trabajando una parte del proceso de marketing del embudo. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja paso a paso. Quiero que os quedéis con los puntos que veis en esta diapositiva. Veis el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a analizar uno por uno. Y todo esto lo tenéis que tener todos en vuestro proyecto. Estéis emprendiendo o ya tengáis vuestro negocio funcionando. Entonces, el primero, no me vale de nada
tener un embudo de ventas súper potente y unas automatizaciones que alucinas en mi proyecto si no tengo un buen servicio o un producto. ¿Por qué? Porque por mucho que yo trabaje la venta, si luego mi producto o mi servicio es una mierda, nadie me va a volver a comprar. ¿Vale? Esto queda clarísimo, ¿verdad? Hacedme sí. Sí, perfecto. Después, Celia ha hablado un poquito de esto, ha hablado de que necesitamos tener una marca irresistible, necesitamos tener una marca que no sea invisible, porque por mucho que trabajemos unas automatizaciones en nuestro negocio o un embudo de ventas muy bien trabajado en todas sus fases, si no tenemos gente que lo consuma, este embudo de ventas no va a funcionar nunca. Y vais a ver, si os dedicáis al marketing, que vais a tener clientes que os digan, no, porque yo quiero que trabajes todo el proceso de conseguir clientes tal cual, y tú le dices, vale, perfecto, sí, mira, vamos a trabajar el SEO, vamos a trabajar en no sé qué, vamos a trabajar no sé cuántos. Y empiezas a trabajar todo y de repente dices, ostras, no me funciona, algo ha fallado. ¿Qué es lo que normalmente suele fallar? El proceso del cliente de llevar las personas a la web. Bueno, en el caso del SEO llevan a la web, pero si, por ejemplo, le hacemos una web a un cliente y de repente te dice, no, es que mi web no funciona, ¿qué está pasando? Que no tiene visitas, que si solo te visita tu padre, tu madre y tu abuela, ¿qué va a pasar? Pues que no vas a vender, obviamente. Entonces, vamos a trabajar todo el proceso de las visitas. ¿Cómo trabajamos el proceso de las visitas? Tenemos muchas estrategias para trabajarlo. Las primeras, estrategias a corto plazo. Aquí lo tenemos. Publicidad en redes sociales, una estrategia muy buena y que para vender un producto o un servicio de forma más inmediata funciona muy bien. Publicidad en Google también puede funcionar muy bien y publicidad de todo tipo. Aquí he puesto las más reconocidas, pero pueden haber publicidad de todo tipo. Ahora bien, tenemos que ver dónde está nuestra audiencia. Si mi audiencia está buscando mi servicio en Google, pues ¿dónde voy a tener que publicitarme? En Google. Sin embargo, si mi audiencia no me conoce de nada y yo tengo que ganarme una autoridad, un respeto, una confianza, ¿dónde voy a hacer la publicidad? En redes. Si mi audiencia tiene 15 años, que puede ser, y que sus padres compren, ojo, ahí esa tiene trampa. Si los padres compran, ¿dónde están los padres? Igual están en Instagram. Pero los nanos, ¿dónde están? Igual están en TikTok. Entonces, tenemos que ver todo esto. Influencers, dependiendo del sector en el que sea nuestro negocio, pues trabajaremos con influencers o no. Siempre son una muy buena herramienta también. Email marketing. Mucha gente dice, madre mía, el email marketing es súper aburrido. Pues es una herramienta muy buena para fidelizar, súper buena, y para vender también. Porque hay mucha gente que lee correos electrónicos, aunque pensemos que no. Al final, las tasas de apertura en un correo electrónico normales suelen estar en un 30%. Un 30% de una base de datos de 50.000 personas son muchas personas. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Afiliación, recomendaciones. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Te recomiendas y al final tendrán visitas porque no sé quién, fulanito, me ha dicho que esto es bueno. Talleres o congresos. Esto es un congreso. Imaginaos que yo ahora, al terminar mi conferencia, cojo y os vendo un servicio. Pues es una forma de captar gente, ¿por qué no hacerlo? Webinars. Webinars son lo mismo, talleres, pero de forma digital. Menciones o escribir en artículos de blog, en otras empresas o en colaboradores, etc. Y luego tenemos estrategias para conseguir visitas más a largo plazo. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, escribir en un blog. Hay muchas veces que tenemos los blogs abandonados. ¿Y esto por qué? Si el blog es posicionamiento de la web. Si hay gente que está buscando la problemática que tiene y que yo le puedo resolver con mi producto o mi servicio, ¿por qué no lo tengo escrito en mi blog? ¿Quién de aquí trabaja el blog? Que levante la mano. Uf, poquita gente, ¿eh? Muy poquitos, pues ya sabéis. Posicionamiento de la web, también está muy relacionado. Estrategias en redes sociales. Al final hay que conseguir visibilidad en redes sociales. Y para mí esto hoy en día es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido, pero se trata de currar, o sea, no abandonarlo y, sobre todo, buscar qué tipo de formatos funciona mejor en redes sociales y, cuando lo encontréis, replicarlo y potenciarlo al máximo. Pero trabajad las redes sociales. Las redes sociales hoy en día son un canal que es que tenemos que trabajarlas, es que es una forma de conectar con la audiencia increíble. Después tenemos podcast, por ejemplo, que está muy de moda, medios de comunicación, entrevistas, networking. ¿Cuántas personas sois aquí? Un montón. Tenéis que conoceros. Ahora, cuando salgáis a comer o a almorzar, tenéis que hacer relaciones, porque es que no sabéis lo que va a pasar hoy. Que igual conocéis a una persona que os cambia la vida. Y esto, de verdad, que esto sucede.
Conocéis a una persona y de repente os dice, oye, pues mira, yo he hecho esta formación o yo he hecho no sé qué, y de repente os cambia toda vuestra vida. Al final estáis en un camino. Video marketing. Antes lo ha dicho Carlas también, tenemos que aplicar vídeo. Sin el vídeo, hoy por hoy, es muy complicado triunfar, sobre todo en redes sociales. Una vez ya tenemos definido nuestro producto, nuestro servicio, ya tenemos captadas las visitas porque tenemos unas redes sociales de la leche, además trabajamos el SEO, trabajamos nuestro blog, trabajamos todo esto, ¿qué necesitamos? Lo ha dicho Celia antes también. Necesitamos un gancho de atracción de datos. ¿Datos qué son? Datos pueden ser teléfonos, datos pueden ser correos electrónicos, datos pueden ser nombres, depende del objetivo que yo tenga, voy a trabajarlo de una forma o de otra. Entonces, un lead magnet. Un lead magnet al final es un gancho de atracción. Realmente es como un tecnicismo marketero, pero es un gancho de atracción de datos. ¿Para qué? Para que la gente entre en nuestro embudo de ventas. El embudo, hemos de recordar que es así y arriba tenemos la parte de no nos conocen, pasan a visitarnos, hemos trabajado las visitas, que es la parte de arriba, ahora trabajamos la siguiente transformación, los datos. Vamos a conseguir que esas personas que nos siguen en redes sociales no solo se queden en seguidores de redes sociales, pasen a dejar sus datos, o vamos a conseguir que las personas que visitan nuestra web gracias a un posicionamiento nos dejen sus datos. Entonces, esto hay que trabajarlo y se puede trabajar de muchas formas. Importante, vamos a dar un recurso a cambio de dejar los datos. Es decir, oye, tú me dejas tu correo electrónico y yo a cambio te voy a dar, no sé, un regalito, una asesoría. O te voy a dar, no sé, una guía, un checklist, algo que a ti te aporte, que esté relacionado con lo que yo vendo. Entonces, tiene que ser algo que podría ser de pago. ¡Ojo! Porque es que de esto, yo tengo alumnos de mis formaciones que les digo, no, es que tenéis que hacer un lead magnet y me hacen un checklist así, y me dicen, ya está. A ver, ¿con eso te van a contratar? O sea, tienes una oportunidad de que te están viendo. Eso es complicado. Hoy en día tenemos muchos impactos publicitarios. Tenemos un momento en el cual la gente se ha descargado el documento y nos está viendo, o se ha descargado lo que le estemos dando, o estamos con esa persona en una reunión. En ese momento lo tenemos que petar. Entonces, tiene que ser algo muy potente. En el caso de una asesoría tenemos que dar todo. En el caso de un recurso tiene que ser muy top. Y sobre todo, si ofrecemos servicios, tenemos que salir en vídeo. Súper importante, no dejéis de lado el vídeo, porque ahí es donde conectas con la persona y donde la persona que está contigo en la reunión, viendo el vídeo, va a tomar la decisión mucho más fácil. Entonces, ¿qué tipo de regalitos a cambio de datos podemos ofrecer? Ahí tenemos un montón. En función de si vendemos servicios, me tiraría a estos de las columnas de la izquierda, y si vendemos más tienda online, productos, me tiraría más a los de la derecha. Si vendemos servicios, una guía, un tutorial, un checklist, plantillas, por ejemplo, para cursos vienen muy bien congresos, vienen muy bien los webinars. Si vendemos servicios, las auditorías funcionan súper bien. ¿Significa que solo tengo que hacer una auditoría para ofrecer y que me dejen sus datos? No, tenemos que combinar, tenemos que ofrecer diferentes cosas, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir viendo lo que funciona. ¿Cómo sabemos que funciona? No lo sabemos, tenemos que probar. Entonces, si yo de repente hago una guía y no me funciona, ¿me quedo con eso? Si de repente hago una guía, se la mando a mis contactos que se registran, yo consigo correos electrónicos, pero nadie me contrata, ¿me quedo con eso? No, voy a probar otra cosa. O sea, si os contase la de lead magnets que tengo yo, alucinaríais. Por ejemplo, vendemos una formación, pues vamos a crear un evento donde digo, te voy a enseñar a crear tu negocio digital y conseguir clientes que mereces utilizando 2 armas letales, diseño web y embudos de venta. ¿Qué voy a vender aquí cuando haga esta formación en directo y acabe la formación? Una formación de pago de embudos de venta. Esto mira, justo como Celia, el plátano melón. Esto es de plátano melón. Consigue un 10% de descuento en tu primera compra. Ojo, aquí no pide solo el email, pide más datos. ¿Por qué? Porque al negocio le interesa. Pide, ¿tienes vulva o tienes pene? ¿Por qué? Porque en función de lo que tengas te voy a mandar unas comunicaciones u otras. Es importante saberlo para ellos. Para mí, por ejemplo, en mi caso, a mí no me importa, porque a mí me da igual si eres chico o chica. Otro ejemplo de gancho gratuito, Holded. Holded es una herramienta de facturación online. Entonces, ahí te dicen, prueba 14 días, tú pruebas, te han puesto el caramelito, te lo han tirado.
Ahora tú decides si contratas o no. Después de 14 días, si lo has estado utilizando cada día, seguramente lo contrates. Siguiente punto que necesitamos. Una página de captación. Ya sabemos lo que vamos a ofrecer de forma gratuita para que nos dejen los datos. Ahora, necesitamos, dentro de nuestra página web, tener una página de captación. Y por eso es tan importante también el proceso de la web. La web tiene que estar muy optimizada. ¿Quién de aquí tiene una página de captación? Que levante la mano. Vale, bien. Veo páginas de captación. Todos tenemos que tener páginas de captación en la web. No sirve con tener simplemente una home, un sobre mí, un contacto, un blog. Hay que tener páginas de captación para cada recurso gratuito que ofrezcamos. Si tenemos una auditoría, una página de captación para la auditoría poniendo testimonios, poniendo los beneficios que van a obtener con la auditoría, poniendo absolutamente todo lo que necesiten. Entonces, por ejemplo, esto es una página de captación. Esto de aquí de la izquierda, quería probar esto que me hacía ilusión. Esto de aquí a la izquierda es una página de captación. Clican al botón y se despliega el formulario. Entonces, aquí me dejan sus datos y pasan al siguiente paso del embudo de ventas, que normalmente después de una página de captación y de rellenar un formulario, ojo, cualquier formulario de la web debe desbloquear una página de gracias. ¿Por qué? Porque si pasan 5 años y yo quiero medir qué sucedió con este formulario, yo no voy a estar contando cada registro o cuántas personas me han contactado en la página de contacto. Yo tengo una página de gracias, yo me voy a Google Analytics, que todos tenéis que conocer Google Analytics, y en Google Analytics veo cuántas personas llegaron a esta página de gracias. Pero además, esta página de gracias va a tener otro objetivo. En la página anterior, que es la página de captación, yo lo que le he dicho es que se registre a mi formación gratuita. Pero luego le voy a decir que me compre un pase VIP. ¿Qué hago con ese pase VIP? Lo vendo muy económico, 7, 17 euros, algo así, para que la gente coja confianza conmigo y luego me compren mi producto principal. Entonces, es una forma de llevar al usuario hacia la confianza. En la página de gracias podemos poner la compra de algo, de un producto de entrada, o bien podemos decirle que nos sigan en redes sociales, que se unan a un grupo de WhatsApp, que vengan algo por tiempo limitado, añadir una fecha. El caso es que cuando alguien rellene un formulario de nuestra web, no podemos llevarlos a «Gracias, te contactaremos lo antes posible». Estamos perdiendo una oportunidad de que esa persona haga otra acción. Haga otra acción, por ejemplo, seguirnos y tenerlos fichados en otros sitios. Este está en gris, producto de entrada. He dicho antes, en esta página de aquí, que yo aquí, después de que rellenasen sus datos, se iban a la venta de un producto de entrada. Un producto de entrada para que cojan confianza en nosotros. Hay negocios que lo pueden implementar y por eso está en gris. Hay negocios que a lo mejor no tiene sentido. Esto se llama una escalera de valor. Yo en mi negocio tengo una escalera de valor en la cual primero cogen confianza con un recurso gratuito, después pasan a tener un poquito más de confianza con un recurso económico que van a comprarme para no tener que desembolsar una cantidad de dinero muy grande en mí sin conocerme de nada. Cuando ya ven que, oye, pues me gusta Vego, me gustan los servicios de Vego, paso al producto superior. Es una escalerita. Pues esto a veces se trabaja. Hay negocios que yo entiendo que por sentido no puedan trabajarlo y por eso está gris, pero si ofrecemos servicios hay que trabajarlo, sería lo más importante. En el caso de los productos, por ejemplo, también se puede trabajar, pero de otra forma. El producto de entrada es un producto de bajo coste para que cojan confianza en nosotros. Lo podemos vender en las páginas de gracias, que son las que vienen después de un formulario, o no. O se puede tener otra estrategia de venta, ¿vale? Pero podemos implementarla y es una forma de también conseguir ventas. ¿Yo por qué utilizo los productos de entrada? Que esto es una forma también muy inteligente de aplicar esta estrategia en vuestros negocios. Los productos de entrada a mí no me dan dinero, a mí 17 euros me dan igual. Que alguien me pague 17 euros cada 3 días me da absolutamente igual. Pero yo con esos 17 euros que me pagan cada 3 días lo que voy a hacer es reinvertirlo en publicidad y que la publicidad me salga a coste cero. Entonces, hay que ser estrategas e inteligentes y pensar ¿cómo puedo hacer para que a mí no me cuesten dinero las cosas? Pues mira, esto podría ser una opción. Automatizaciones. Voy a ver cómo voy de hora. Bien. Automatizaciones.
Cualquier automatización en nuestra web, cualquier formulario que desencadena una acción, es una automatización. A veces vemos la palabra automatización como wow, automatización. Pero automatización es más sencillo de lo que pensamos y debemos de implementarlo en nuestro día a día y es algo que hay que aprender sí o sí. Porque es que dentro de nada la inteligencia artificial y la automatización se van a comer todo el terreno y quienes estemos ahí seremos los que prosperemos, sobre todo en el ámbito digital. Entonces, las automatizaciones se tratan de workflows que desencadenan acciones. ¿Qué automatizaciones podemos llevar a cabo dentro de nuestro proceso de captación de clientes? Hemos dicho que al principio, volvemos al funnel, estamos arriba y tenemos visitas que nos llegan por redes sociales, nos dejan sus datos y una vez nos dejan sus datos desencadenamos estas automatizaciones. Estas automatizaciones se pueden desencadenar en forma de correos electrónicos, ahí lo tenemos. Estos son secuencias de correos donde yo le digo, oye, esta persona ha rellenado este formulario, que le llegue un correo, primero se le añade una etiqueta. Voy a localizar a esta persona está interesada en, no sé, diseño web, vale. Le llega un correo electrónico, espera un día, espera 3 horas, manda otro correo electrónico, espera un día. Todo esto se puede automatizar, pero también pueden ser más complejas. Por ejemplo, la persona visita la página X. Es decir, yo tengo un contacto que visita mi página de mi formación. Y de repente la automatización desencadena esto. Ha visitado la página de formación, se le añade una etiqueta de que está interesado y se le manda un correo electrónico. Aquí hay un condicional. ¿Esa persona ha comprado? Sí, pues no hace nada. ¿No ha comprado? Le vamos a mandar un email. Hola, María, ¿qué tal? He estado viendo que has estado ojeando mi formación, pero no te veo que hayas comprado. ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que pueda resolverte? Un abrazo, Bego, firmado desde mi iPhone. No sabéis cuántas personas caen en el firmado desde mi iPhone. Me dicen, Bego, yo quitaría lo de firmado desde mi iPhone porque es un poco cutre ya para la época en la que estamos. Yo digo, si es que es una automatización, si es que lo he hecho adrede. Otro tipo de automatización que podemos hacer en nuestro embudo de ventas de captación de clientes, los WhatsApps. Si vendemos servicios, sobre todo, el tema de tener una comunidad de WhatsApp está súper bien. Es una forma de que si los tenemos enganchados por el correo electrónico y además los tenemos enganchados por WhatsApp, doble canal de comunicación. Y si encima nos siguen en Instagram, triple canal de comunicación. O sea, ¿cuántos impactos son eso? Y además, esto es directo. Y no tenemos que estar pendiente de la comunidad de WhatsApp. Ojo, tenemos herramientas como Funnel Chat, que tú programas el WhatsApp que vas a mandar. Hola, nombre. Esto es individual, pero también puedes hacerlo en comunidad. Este justamente es, hola, nombre, recuerda que hoy tienes una formación. Vale, pero podemos decirle, hola, nombre, tienes un regalito en nuestra web esperándote. O sea, el WhatsApp lo podemos utilizar con nuestros clientes y con nuestros datos. Ojo también con tema de política de privacidad, eso sí, que eso lo tienen que aceptar ellos. Este caso es Funnel Chat también con una comunidad. Yo programo los mensajes que se van a mandar a la comunidad y se mandan en mi nombre con mi teléfono. Yo no hago nada. Yo igual estoy tomándome un mojito en la playita, pero no hago nada. Bueno, eso del mojito es un poco... Porque yo con esto me estreso mucho. Es como, ¿ha salido? Que a veces fallan. No fallan. No suelen fallar si lo has hecho bien, pero a veces hay cagadas, como todo. Instagram. ¿Cuántos de aquí subís post a Instagram sin llamada a la acción? Sin poner nada más que el post y ya está, y dale like. Tenemos una oportunidad increíble de captar datos por Instagram. No os podéis imaginar, si os miráis mi perfil de Instagram vais a ver un montón de posts con cientos y cientos de comentarios que son leads cualificados. Leads son datos. Datos de gente cualificada que por un vídeo que he tardado 2 minutos en grabarlo, me ha llegado su correo electrónico. Tengo su correo electrónico y le estoy haciendo acciones de venta. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que subo un post, cada vez que subo una historia, comenta la palabra, pues no sé, si mi regalito, el que hemos dicho antes del embudo, es un checklist, comenta la palabra checklist y te regalo un checklist para optimizar tu web, por ejemplo. Y de ahí me los llevo a una secuencia de emails de venta donde les vendo un servicio de diseño web. ¿Por qué no lo hacemos? Es fácil, es rápido, no conlleva mucho, tenemos que hacer un checklist y tenemos que hacer 3 correos electrónicos. ¿De verdad cuesta tanto? Y no lo hacemos. Oportunidades de venta que perdemos cada día. Historias. Escríbeme la palabra auditoría y
te hago una auditoría gratis. Historias la va a ver más gente que el post de nuestros seguidores, porque no las usamos. Esto desencadena una automatización, que hay 50.000 plantillas por internet que podéis utilizar para que estas personas acaben en nuestra newsletter. Más automatizaciones que podemos utilizar dentro de nuestro embudo de ventas para que esas personas que han empezado a seguirnos acaben siendo nuestros clientes. Bienvenida, carrito abandonado, esto lo he hablado antes, lo he hablado pero de una página de formación abandonada, abandono de una página específica, encuestas, feedback, vamos a pedirles a las personas que nos siguen, oye, dame feedback de lo que estoy haciendo, ¿qué puedo mejorar? ¿O qué te gustaría escuchar de mí? Agradecerles. Vamos a hacer ventas cruzadas, si sabemos que ha comprado este producto vamos a venderle este otro. Recuperación de usuarios inactivos. ¿Cuánta gente de aquí tenéis base de datos y no mandáis ni un solo correo electrónico? Espero que nadie levante la mano, pero ¿alguien de aquí tiene base de datos y no manda emails? Por ahí, uy, pues ya sabéis lo que toca. Fechas especiales. Y luego, además, hoy en día tenemos la inteligencia artificial y la automatización de procesos. Esto hace unos años no se podía hacer. Make es una herramienta brutal para automatizar cualquier proceso empresarial nuestro interno de nuestra página web. Si un usuario rellena un formulario de solicitud de presupuesto, que reciba un correo electrónico y además reciba un WhatsApp o reciba un presupuesto que se rellena automáticamente. Esto es posible hoy en día y esto es gracias a Make, que es la herramienta con la cual vamos a hacer todo el proceso de la automatización, y a ChatGPT, que va a ser quien indique a Make todo el proceso personalizado que va a tener ese cliente. Por ejemplo, si mandas un presupuesto, pues el nombre, por ejemplo. Pues coge este campo y aquí ponlo en el nombre del presupuesto. Esas cosas son posibles y cuanto antes las implementemos, vamos a tener una ventaja competitiva respecto a nuestra competencia. Y no somos conscientes de ello, no somos conscientes de cuántas horas perdemos en tareas repetitivas. Perdemos muchísimas horas. Y esto, con una sola automatización, te va a ahorrar horas y horas y horas de trabajo. Así que ahí lo dejo. Por último, página de ventas. Tenemos nuestro proceso ya trabajado del embudo de ventas, pero tienen que llegar a una página final donde vendamos nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Esa página de ventas tiene que ser estratégica y tiene que estar optimizada. No me vale una página con vuestro servicio donde pongáis agencia de marketing, te ayudamos, no sé qué, somos un equipo multidisciplinar, que hacemos no sé qué, no sé cuándo, no sé menos. No. O sea, vamos a poner testimonios, vamos a poner vídeos, vamos a poner fotos nuestras del equipo, dejemos de lado las fotos de bancos de imágenes. Vamos a poner, yo qué sé, cosas que les hagan comprar, que no se les quede ni una sola duda. Y sobre todo, casos de éxito, súper importante. ¿Por qué voy a comprarte si yo no te conozco de nada y no veo ningún caso de éxito en tu web? ¿Quién de aquí tiene casos de éxitos bien chulos y potentes en su web? Manos. Vale, veo gente pero poca. ¿Dónde están esos casos de éxito? ¿Y en vuestro Instagram? Ojo, y no hablo de publicar casos de éxito en el Instagram en plan post, de esta persona ha conseguido esto. No, un análisis, por ejemplo. ¿Cómo le he hecho pasar a este cliente de 50 seguidores a 1000 seguidores? Primero, hicimos un brainstorming haciendo no sé qué. Segundo, hicimos Tercero, publicamos este tipo de post. Cuarto, medimos las analíticas y optimizamos esto y así conseguimos 1000 seguidores. Deja en comentarios la palabra auditoría y te auditamos tu cuenta. ¿Por qué nadie hace esto con sus clientes? Eso es una bomba y que poca gente está implementando. Página de ventas tiene que tener estrategia, propuesta de valor, testimonios, formas de pago, garantías. Si vendemos servicios, garantías son muy potentes de cara a la venta, beneficios sobre todo, urgencia. Si la gente puede contratarnos en cualquier momento, ¿por qué no lo deja para el mes que viene? Lo va a dejar para el mes que viene, porque nunca nos viene bien, nunca nada viene bien, nunca es el momento, no hay dinero. Siempre pasa lo mismo. Pues vamos a ponerle urgencia. Si entras antes de, no sé, 23 de marzo, te llevas X. Precio y bonus. ¿Vale? Precio no siempre, ojo. Si en una página de servicios, por ejemplo, el precio puede ser variable, no hay que poner precio. Hay que llevarlos a reunión. Pero si es una página de venta directa, pues a lo mejor sí que hay que poner precio. Vale, ahí tenemos un ejemplo de página de venta. Todo este embudo puede plasmarse así.
que nos rompa un poquito la cabeza. Ahora vamos a ver paso a paso todo este dibujo, pero esto es un embudo de ventas, un proceso automatizado de captar clientes. Y esto es muy potente siempre y cuando lo implementes bien. Y para mí la parte más importante es esto de aquí. Si eso no está bien trabajado, nada de esto va a funcionar. Entonces, lo que hemos visto, y os he dicho, acordaos de los numeritos. Hemos dicho, primero, producto y servicio. Sin un buen producto y sin un buen servicio, todo esto está destinado al fracaso. Segundo, visitas. Sin visitas, todo esto está destinado al fracaso, la parte más importante. Podemos no tener todo esto y aún así vender. Ahora, con esto vamos a vender mucho más. Tercero, lead magnet, gancho de atracción. Necesitamos datos. ¿Para qué? Para convertirlos en clientes con otras vías. WhatsApp, email marketing y otras muchas automatizaciones que podemos implementar. Cuarto, la página de captación. Sin página de captación no pueden haber registros. 5, producto de entrada. Esto es que en algunos proyectos se puede implementar y en otros podemos no implementarlo. 6, automatización de correos electrónicos. Y 7, página de ventas y agendar llamada en el caso de los servicios, checkout en el caso de los productos. Básicamente, esto se puede plasmar así en un ejemplo real. Pongo Evergreen porque Evergreen significa que funciona 24/7 sin tú estar delante del ordenador, que constantemente está funcionando. Y esto es un ejemplo real de otra empresa que tengo, que son, primero, trabajamos las visitas, tanto naturales, las que vienen solas de post, como de pago. Es decir, subimos post que llevan al link de la biografía y aquí les metemos un recurso gratuito. Pero también hacemos publi de pago con este tipo de publicaciones de post. Pues simplemente hacemos un mockup, que se le llama, con los diferentes recursos que se van a descargar gratuitamente. Una vez se descargan los recursos, ya sea de forma de pago o de forma orgánica, vienen a esta página de captación, donde clican en el botón y despliegan un formulario. Al rellenar el formulario les va a salir esto, un producto de entrada a 12 € con urgencia, 15 minutos acaba. Si no entran en 15 minutos, esto se va a ir. Entonces, 12 € y tienen, además de todas estas plantillas, van a tener 50 plantillas más. Pues la gente hace, hostia, pues por 12 € me lo compro. Vale, hay gente que comprará y hay gente que no. Pues la gente que compra irá a unos correos electrónicos, a una secuencia de automatización y la gente que no compra irá a otra diferente. Correos electrónicos que les va a llegar una secuencia de correos. ¿Y dónde va a llevar esta secuencia de correos? A venta del producto principal, que tendrá urgencia porque tiene sesiones en directo cada domingo. Entonces, cada domingo va a tener un contador para que entres antes del domingo. Entonces, esa urgencia te va a hacer comprar. Y esto es el resultado, ahí podéis verlo. 12 de mayo, 12 de mayo, 12 de mayo. Esto se hace, pues eso, versionando. ¿Qué hacemos nosotros con los 12 € del producto de entrada? Invertir en la publicidad de pago. Y con esto nos sale a coste cero y, sin embargo, estamos vendiendo el producto principal. Y bueno, si queréis conseguir un checklist, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me lo diga. Un lead magnet, muy bien. Si quieres conseguir un checklist para crear paso a paso tu embudo de ventas, puedes ir a mi Instagram y seguirme, por supuesto, y además ir al último post y comentar la palabra checklist y vais a ver una automatización en directo. Así que, chicos, muchísimas gracias por todo y gracias. Y bueno, gracias por invitarme también al evento de Traffic, que es un súper evento. Muchas gracias a ti, Bego, además, por la presentación y por enseñarnos que más vale trabajar con inteligencia, ¿no?, que trabajar muchas horas sin automatizar todo lo que hemos visto. Bueno, muy bien, porque además es verdad que tenemos un montón de oportunidades perdidas, la cantidad de mails que tenemos y que no usamos, de datos, etcétera, etcétera. Pero una cosa, porque hablabas de automatización, pero a la vez tú dices, yo a veces tengo programados los WhatsApp y estoy sufriendo de que salte o no, por lo tanto... A mí me pasa igual, ¿eh? Claro, es ese punto de fiarte, de decir, no, va todo solo, pero estás ahí mirándolo, ¿no? Siempre hay que estar... A ver, alguna vez me han fallado, algún audio o algo, porque también puedes automatizar los audios. Tú lo grabas y luego lo dejas ahí automatizado. Y no falla tanto, y dices, mierda, la he liado. Pero veo, ya no es tanto que falle como tu preocupación de pensar que puede fallar, ¿eh? Y estás ahí a veces, pero bueno, es acostumbrarnos a que las máquinas funcionan. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un obsequio, aquí darán unas fotografías.
Un aplauso para Bego, por favor. Gracias, chicos.